El niño humano les rogó a los extraterrestres que no mataran a su hermana. Antes de profundizar en esta historia, salúdenla en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. En las ruinas diezmadas de lo que una vez fue Sacramento, Isen Cole, de 12 años, se acurrucó contra una pared derruida, con el cuerpo inconsciente de su hermana acunado en sus brazos temblorosos. Las naves alienígenas se cernían sobre ellos, sus elegantes cascos reflejaban el resplandor anaranjado de los fuegos distantes. «Por favor», susurró Isen, con la voz quebrada al acercarse los soldados alienígenas. «Por favor, no le hagan daño. Es todo lo que me queda». El más alto de los guerreros Dracari se detuvo, su armadura de obsidiana brillaba bajo la luz de la luna. El traductor en su muñeca crujió al procesar las palabras del niño humano. «Tu especie tuvo su oportunidad», respondió el alienígena, con la voz como grava contra metal. «Ahora se enfrentarán a la extinción». Isen apretó con más fuerza a su hermana Lily, de 9 años. Su respiración era superficial. Un hilillo de sangre le corría por la sien, donde los escombros la habían golpeado durante su escape del centro de procesamiento. 3 días atrás, eran niños normales. 3 días atrás, el Dracari no había llegado para reclamar la Tierra como su nueva colonia minera. «Necesita medicinas», suplicó Isen, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra. «Solo déjame conseguir su medicina, y luego puedes hacer lo que quieras conmigo». El comandante alienígena, Grelak, ladeó su alargada cabeza. Su especie había conquistado 17 mundos antes de la Tierra, y ni una sola vez había dudado en eliminar la resistencia. Pero algo en la desesperada súplica de la niña humana desencadenó una sensación desconocida en sus vías neuronales. «Comandante, ¿los elimino?», preguntó un subordinado. «Arma en alto». Grelak levantó una mano de 4 dedos. «Esperen. Este par puede proporcionar información útil sobre los lazos familiares humanos. Llévenlos a la nave de investigación». Mientras los alienígenas los capturaban, Isen luchó por mantener su control sobre Lily. «No nos separen», gritó. Pero su pequeño cuerpo no era rival para el poderoso soldado Dracari, quien sin esfuerzo le arrancó a su hermana de los brazos. «Tu apego es ilógico», declaró el soldado. «La cría hembra parece gravemente dañada. No debemos desperdiciar nuestros recursos en especímenes inviables». Isen se retorció contra el agarre de su captor. «No está dañada. Está herida. Necesita ayuda». Grelak observó la reacción del niño con interés clínico. Los Dracari habían evolucionado más allá de tales exhibiciones emocionales hacía millones de años, habiendo diseñado respuestas emocionales a partir de su composición genética para crear una especie más eficiente. Estas reacciones humanas eran primitivas, pero de alguna manera irresistibles. «Comandante», la oficial científica de la nave, Melrek, se acercó, su esbelta figura moviéndose con calculada precisión. «Los escáneres iniciales indican niveles hormonales elevados en este joven. La combinación de adrenalina, cortisol y oxitocina sugiere una respuesta de estrés extremo desencadenada por la percepción de una amenaza para el espécimen más joven». Grelak asintió. «Documente todas las observaciones». Esto podría explicar por qué algunas unidades humanas continúan luchando a pesar de una clara desventaja táctica. La nave de transporte zumbaba mientras ascendía hacia la enorme nave nodriza que flotaba sobre las ruinas de la ciudad. Isen apretó el rostro contra una ventana, observando cómo el paisaje de su mundo destrozado se encogía bajo ellos. El fuego salpicaba el terreno como estrellas malévolas, marcando donde las operaciones de recolección de Dracari habían encontrado resistencia. Dentro de la bahía de investigación de la nave nodriza, Lily fue colocada en una plataforma de examen, con un campo translúcido inmovilizando su cuerpo inconsciente. Isen fue inmovilizado en una cámara adyacente, separado por una barrera que le permitía ver, pero no alcanzar, a su hermana. «Signos vitales inestables. Inestables. Inestables», anunció un técnico médico, manipulando controles holográficos sobre el cuerpo de Lily.
El traumatismo craneal ha provocado una presión intracraneal significativa. Sin intervención, la muerte celular ocurrirá en aproximadamente 3 horas de este planeta. Déjenla morir, ordenó Greelak desapasionadamente. Luego diseccionen los restos para mejorar nuestra comprensión de la fisiología humana. Isen golpeó la barrera con los puños. No. Por favor. Puedes salvarla. Sé que puedes. ¿Por qué te importa esto? Preguntó Greelak, genuinamente curioso. Ella comparte solo una parte de tu material genético. Tu especie produce descendencia en abundancia. La pérdida de un joven es estadísticamente insignificante. Es mi hijo. Hermana. Gritó Isen, con la voz quebrada por la desesperación. ¿No lo entiendes? ¿No tienes familia? La palabra no se traducía bien en el idioma dracarí. La aproximación más cercana era colonia de cría, que no tenía ninguna de las connotaciones emocionales que los humanos asociaban con la familia. Tu apego desafía la asignación lógica de recursos, respondió Greelak. Es ineficiente gastar recursos médicos en un espécimen dañado cuando esos recursos podrían usarse para mantener una funcionalidad óptima en unidades viables. A medida que las constantes vitales de Lily seguían deteriorándose, las súplicas de Isen se volvían más frenéticas. Sin que los dracarí lo supieran, sus sensores detectaban extrañas anomalías en los patrones neuronales del niño. En lo profundo del cerebro de Isen, se activaban vías antiguas. Vías que precedieron a la civilización humana. Caminos que habían asegurado la supervivencia de su especie a través de innumerables amenazas durante cientos de miles de años. En la plataforma de observación, el oficial científico Melrek notó las lecturas inusuales. El comandante, el joven macho, exhibe una actividad neuronal sin precedentes. Su sistema límbico produce señales nunca antes registradas en otros especímenes humanos. Greylak se acercó a la pantalla. Explícamelo. No puedo, admitió Melrek. Pero lo que sea que esté sucediendo se está acelerando. Las lecturas de energía son preocupantes. En su cámara, Isen se había quedado en silencio, con la mirada fija en su hermana moribunda. Sus lágrimas habían cesado, reemplazadas por una extraña quietud. La temperatura de la habitación pareció bajar, aunque los controles ambientales no indicaban cambios. Por favor, dijo Isen, con una voz ahora extrañamente tranquila. Tienen 3 minutos para ayudar a mi hermana. Después de eso, no puedo prometer qué sucederá. Los guardias dracarí intercambiaron miradas, sus traductores universales luchaban por transmitir el repentino cambio en el tono del chico. Lo que había sido una súplica desesperada ahora tenía un inconfundible tono de advertencia. Relax se acercó a la barrera. No estás en posición de dar ultimátums, niña humana. Tus amenazas carecen de sentido a bordo de esta nave. La mirada de Isen no se apartó del rostro de su hermana. No te estoy amenazando. Te lo advierto. En la Tierra, entre los restos humeantes de ciudades de todo el mundo, algo extraño estaba sucediendo. Los supervivientes, apiñados en refugios, se detuvieron de repente, ladeando la cabeza como si escucharan un sonido que solo ellos podían oír. En las ruinas de las instalaciones militares, los soldados que habían estado luchando desesperadamente, perdiendo batallas contra los invasores alienígenas, sintieron de repente una claridad inexplicable. En la nave nodriza Dracarí, empezaron a sonar las alarmas. Comandante, un oficial táctico gritó, estamos detectando patrones de comunicación inusuales en la superficie del planeta. Explíquese, exigió Greelak. Desconocido, señor. No son ondas de radio ni ninguna tecnología que reconozcamos. Es como si... El oficial dudó. Como si los humanos se comunicaran sin hablar. La atención de Melrek volvió a sus monitores. Comandante, la actividad cerebral del chico ha alcanzado niveles imposibles. Su hipotálamo genera patrones eléctricos que se propagan más allá de su forma física. Imposible, descartó Greelak. Ninguna especie posee tales capacidades. Sin embargo, mientras hablaba, las luces de la bahía de investigación parpadearon.
Las pantallas holográficas, que mostraban el deterioro de Lily, se trabaron y se reiniciaron. 2 minutos, dijo Isen en voz baja. Por favor. En la cubierta de mando, Hilak, los oficiales de comunicaciones informaron de una anomalía planetaria. Todos los humanos supervivientes de la Tierra parecían estar experimentando la misma descarga neurológica que el equipo científico observaba en Isen. Era como si una red inactiva se hubiera activado repentinamente, conectando cada mente humana de una forma que los Dracari nunca habían encontrado en ninguna especie que hubieran conquistado o estudiado. Grillak regresó a la bahía de investigación, ahora realmente perturbado por los informes que llegaban de toda su flota. ¿Qué haces?, le preguntó a Isen. El chico finalmente se giró para mirar al comandante alienígena, y Grillak retrocedió involuntariamente. Algo antiguo y aterrador se asomaba a través de los ojos de la niña. Algo que había estado aguardando en la conciencia humana colectiva desde antes de que construyeran sus primeras ciudades. Algo que les había ayudado a sobrevivir a depredadores, eras glaciales y a sus propias tendencias destructivas. Un momento, dijo Isen. Salven a mi hermana. A lo largo de la nave nodriza, los oficiales Dracari reportaron fallas en el equipo. Los sistemas de armas se desconectaron. Los controles ambientales fluctuaron descontroladamente. En la órbita del planeta, las naves Dracari que habían mantenido una formación perfecta durante días comenzaron a desviarse, con sus sistemas de navegación comprometidos por una interferencia inexplicable. Melrek se acercó a Grellak, con su habitual compostura quebrantada. Comandante, creo que estamos presenciando la activación de un mecanismo de defensa evolutivo latente. Nuestros registros históricos indican que otras 2 especies que encontramos exhibieron capacidades similares en sus últimos momentos antes de la extinción. Lo clasificamos como una respuesta desesperada, un arma biológica de último recurso codificada en su ADN. ¿Sugiere que esta niña está controlando nuestros sistemas?, preguntó Grellak con incredulidad. No directamente, aclaró Melrek. Pero la actividad neuronal colectiva de la especie humana parece estar generando un campo que altera nuestra tecnología. Y este chico parece ser el punto focal, el detonante que activó la respuesta. En la plataforma de reconocimiento, las constantes vitales de Lily se habían estabilizado, aunque su estado seguía siendo crítico. Los técnicos médicos, inseguros ante la situación sin precedentes, miraban a Grellak en busca de instrucciones. 30 segundos, dijo Isen, con un eco extraño en su voz, como si varias voces hablaran a través de él. Por toda la Tierra, los humanos supervivientes alzaron la vista al cielo. Algunos alzaron armas que previamente habían descartado por considerarlas inútiles contra la avanzada tecnología alienígena. Otros simplemente permanecieron en silencio, preparados, unidos por un instinto que no podían nombrar, pero que comprendieron al instante. Comandante, la voz de un oficial táctico llegó a través del comunicador de Grellak. Las naves de toda la flota informan de fallos críticos en los sistemas. Las fuerzas terrestres están perdiendo contacto con sus centros de mando. Los humanos, están organizando contraataques con una coordinación sin precedentes. Grellak miró al chico, viéndolo de verdad por primera vez. No como una criatura emocional primitiva, sino como algo que su especie jamás había anticipado. Un nodo en un vasto sistema de defensa interconectado que había permanecido inactivo hasta este momento de extrema amenaza. Traten a la hembra, ordenó Grellak al equipo médico. Usen los recursos necesarios. Los técnicos se pusieron manos a la obra de inmediato, aplicando tecnología médica Dracari para estabilizar el estado de Lily. Una fina niebla de nanobots envolvió su cabeza, atacando la hemorragia intracraneal y reduciendo la inflamación que amenazaba sus funciones cerebrales. Hemos perdido contacto con las operaciones de recolección en lo que los humanos llaman Europa y Asia, informó otro oficial. Las fuerzas terrestres informan que los humanos actúan con una coordinación imposible, anticipando nuestros movimientos tácticos incluso antes de que se den las órdenes. Isen observó atentamente mientras los alienígenas trabajaban en su hermana.
La cuenta regresiva en su mente se detuvo, pero la conexión que sentía con todos los demás humanos del planeta se mantuvo fuerte. Una red de conciencia que había despertado repentinamente tras permanecer latente a lo largo de la historia de la humanidad, revelándose solo en momentos de intuición, cooperación inexplicable o el ocasional e inexplicable descubrimiento simultáneo de científicos que trabajaban independientemente en todo el mundo. Los párpados de Lily parpadearon, y Isen sintió, más que vio, el momento en que su conciencia se reincorporó a la red. Aunque seguía débil, su mente se comunicó con la suya, su vínculo fraternal se fortaleció gracias a esta nueva habilidad. Comandante, dijo Melrek en voz baja, creo que hemos calculado muy mal. Asumimos que los humanos estaban divididos porque se organizaron en estados-nación distintos con aparentes intereses contrapuestos. Interpretamos su individualismo como debilidad. Señaló su pantalla, donde la red interconectada de la conciencia humana brillaba como una galaxia de estrellas. Esto sugiere que su aparente división era simplemente una construcción social superficial. A un nivel biológico más profundo, son capaces de funcionar como una entidad unificada cuando se ven suficientemente amenazados. Grelak observó cómo las constantes vitales de Lily se estabilizaban. La operación de recolección no puede continuar en estas condiciones. Si su red neuronal puede perturbar nuestra tecnología, no podremos extraer los recursos de este planeta eficientemente. El Consejo no aceptará la retirada, le recordó Melrek. El Consejo no previó una especie con esta ventaja evolutiva, replicó Grelak. Debemos reevaluarlo. Isen apoyó la mano en la barrera que lo separaba de su hermana. ¿Estará bien ahora? Grelak asintió. Su hermana se recuperará. Nuestra tecnología médica ha reparado el daño cerebral. Entonces deben abandonar nuestro planeta, dijo Isen, y aunque su voz volvió a ser la de un niño de 12 años, algo antiguo y poderoso aún brillaba en sus ojos. Todos ustedes. Ahora, en toda la nave nodriza, los sistemas seguían fallando. Los informes de la superficie del planeta describían que la tecnología Dracari fallaba por todas partes, mientras que los humanos, que habían estado huyendo aterrorizados días antes, ahora se movían con determinación, desmantelando sistemáticamente las operaciones de recolección alienígenas. ¿Qué le está pasando a mi gente?, preguntó Grelak. La expresión de Isen se suavizó ligeramente. Nos protegemos. Siempre lo hemos hecho, a lo largo de nuestra historia. A veces olvidamos cómo, pero siempre lo recordamos cuando es necesario. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a la extinción. Melrex estudió sus lecturas con creciente fascinación. Comandante, creo que el chico se refiere a los cuellos de botella evolutivos en la historia humana. Periodos en los que su especie se vio reducida a un número peligrosamente bajo, pero logró sobrevivir contra todo pronóstico. No fue solo suerte, confirmó Isen. No lo sabíamos, pero siempre estuvo dentro de nosotros, esperando. Lo llamábamos de diferentes maneras. Intuición, presentimiento, sexto sentido. Pero es más que eso. Es como sobrevivimos cuando otras especies no lo hicieron. Grelak consideró esta información cuidadosamente. Los Dracari habían conquistado mundos con especies que poseían ventajas físicas mucho mayores que las demostradas por los humanos. Algunas tenían armas naturales, otras adaptaciones ambientales que deberían haberlas convertido en oponentes formidables. Sin embargo, ninguna había exhibido este tipo de mecanismo de defensa colectiva. Si nos retiramos, preguntó Grelak, ¿permitirá su especie nuestra partida sin persecución? Isen cerró los ojos brevemente, como si consultara con algo, o alguien, más allá de la habitación. Al abrirlos de nuevo, asintió. Sí, no queremos sus mundos ni sus recursos. Solo queremos recuperar los nuestros. Un oficial táctico entró en la bahía de investigación. Comandante, hemos perdido contacto con el 30% de nuestras fuerzas terrestres. La resistencia humana crece exponencialmente. Nuestra ventaja tecnológica ha sido neutralizada. Grelak tomó su decisión. Preparad la flota para la retirada. Retirad todas las fuerzas terrestres. El Consejo,
comenzó el oficial. Le explicaré al Consejo que los recursos de este mundo no se pueden extraer sin pérdidas que superen las ganancias potenciales. Grilak lo interrumpió. Esta es una retirada táctica, no una derrota. Pero al observar al niño humano que permanecía de pie, protector, cerca de su hermana que se recuperaba, Grilak supo que sí era una derrota. La primera que los Dracari habían experimentado en generaciones de conquista. Se habían topado con un arma contra la que no tenían defensa. La voluntad colectiva de una especie que había evolucionado no solo para sobrevivir como individuos, sino para asegurar la supervivencia de su especie por cualquier medio necesario. En la enfermería, los ojos de Lily se abrieron por completo por primera vez. Isen, llamó débilmente. La barrera entre ellos se desactivó y Isen corrió al lado de su hermana. Estoy aquí, Lily. Todo va a estar bien ahora. Mientras los hermanos se abrazaban, Melrek se acercó a Grilak. Comandante, solicito permiso para seguir observando a los humanos antes de la retirada. Este fenómeno de la red neuronal merece más estudio. Grilak observó a los niños humanos, notando cómo su proximidad parecía reforzar las inusuales lecturas de energía que emanaban de ambos. Denegado. Nos retiraremos por completo y recomendaremos que este sector se declare prohibido para la colonización. Pero el valor científico, protestó Melrek, se ve superado por el riesgo. Grilak concluyó con firmeza. Estos humanos han despertado algo que nuestra especie nunca ha experimentado. Sería prudente dejarlos en su mundo. Mientras las órdenes de evacuación se extendían por toda la flota Dracari, Isen apretaba la mano de su hermana con fuerza. En todo el planeta, la extraña conexión entre todos los humanos seguía activa, aunque su intensidad había comenzado a desvanecerse a medida que la amenaza inmediata se alejaba. Tras las consecuencias, la humanidad tendría dificultades para comprender qué había sucedido en esos momentos cruciales. Como la súplica desesperada de un niño por la vida de su hermana había despertado, de alguna manera, el arma más antigua y poderosa de la humanidad, la capacidad de actuar como un solo organismo cuando la supervivencia lo exigía. Y en la inmensidad del espacio, la flota Dracari se retiró, trayendo consigo una advertencia sobre una especie aparentemente primitiva en un planeta. Una especie que, al ser empujada al borde de la extinción, se reveló como mucho más que la suma de sus partes. Cuando la primera de las enormes naves alienígenas comenzó a elevarse de la atmósfera terrestre, Isen sintió que la extraña conexión comenzaba a desvanecerse. La voz que había hablado a través de él, la conciencia colectiva de la humanidad que había despertado en su hora más oscura, volvía a su estado latente. Pero ahora sabía que siempre estaría ahí, esperando si la necesitaba de nuevo. Lily le apretó la mano débilmente. ¿Hiciste algo, Isen? Me sentí extraño, como si pudiera oír a todos pensando a la vez. Isen sonrió a su hermana. Todos hicimos algo, juntos. En el centro de mando de la nave nodriza, Grelak observaba cómo el planeta azul se alejaba en las pantallas. Instruyó que se registrara en el registro oficial que el planeta Tierra debía clasificarse como zona prohibida. La especie indígena posee capacidades defensivas inesperadas que hacen inviable la extracción de recursos. Lo que no añadió, lo que seguiría siendo su valoración privada, fue que los humanos habían demostrado algo que los Dracari habían diseñado a partir de su propia especie, los consigo. Algo que habían descartado como primitivo e ineficiente, pero que había demostrado ser la mayor fortaleza de los humanos. La capacidad de formar conexiones que trascendían la supervivencia individual, de valorar a los demás tanto como a sí mismos. Mientras la flota Dracari se preparaba para una partida más rápida que la luz, Grelak se preguntó si, en su afán por la eficiencia perfecta, su gente había sacrificado algo esencial. Algo que los humanos aún poseían. Algo que, en última instancia, los había convertido en la especie más formidable a pesar de su inferioridad tecnológica. En la Tierra, mientras las naves alienígenas desaparecían del cielo, la gente emergía de sus escondites, mirándose con una nueva comprensión. Algo había cambiado, algo fundamental sobre lo que significaba ser humano.
En su momento de mayor peligro, recordaron lo que siempre habían sido. No solo individuos luchando por su supervivencia, sino partes de un todo mayor, conectados de maneras que apenas comenzaban a comprender. Y todo comenzó con un niño que se negó a dejar morir a su hermana. En un centro médico improvisado, establecido en lo que una vez fue un gimnasio escolar, Isen estaba sentado junto a la cama de recuperación de Lily. A su alrededor, otros supervivientes recibían tratamiento por las heridas sufridas durante la invasión. La tecnología médica alienígena que habían dejado atrás había demostrado ser notablemente eficaz para tratar dolencias humanas, una ventaja inesperada de la breve ocupación. El retiro de los Dracari marcó solo el comienzo de la lucha de la humanidad. 3 semanas después de que los extraterrestres desaparecieran de los cielos de la Tierra, Isen estaba sentado junto a la cama de Lily en el complejo militar que se había convertido en su hogar temporal. Científicos y militares habían mostrado un gran interés por los hermanos, especialmente por Isen, cuya desesperada súplica había desencadenado lo que los expertos ahora llamaban el despertar. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Isen mientras Lily se recostaba contra las almohadas. La tecnología médica alienígena había curado sus heridas físicas, pero los médicos insistían en monitorearla para detectar cualquier efecto secundario inesperado. Mejor, respondió ella, apartándose el cabello enredado de la cara. ¿Quieren hacer más pruebas hoy? Les dije que no soy un proyecto de ciencias. Isen sonrió. El ánimo de su hermana había regresado por completo, aunque sus fuerzas aún no lo habían hecho. Solo intentan comprender qué pasó. ¿Y tú? Lily lo clavó en una mirada penetrante que parecía más allá de sus 9 años. ¿Aún lo sientes? ¿La conexión? Isen dudó. La verdad era compleja. En los días posteriores a la retirada de los Dracari, la intensa red neuronal que había conectado a toda la humanidad se había desvanecido hasta convertirse en un susurro. La mayoría de la gente solo reportaba vagos recuerdos de la experiencia, una fugaz sensación de unidad, como recordar un sueño que se desvanece al despertar. Pero para Isen, algo permanecía. Una leve pero persistente conciencia de los demás, especialmente de los más cercanos. A veces, admitió, no como antes, pero sigue ahí, como un ruido de fondo. Antes de que Lily pudiera responder, la puerta se abrió y entró la doctora Lauren Bennett. La neuróloga había estado estudiando a los hermanos desde su llegada al centro. Buenos días. Los saludó con una cálida sonrisa que no disimuló del todo su curiosidad científica. Lily, ¿qué tal va ese dolor de cabeza hoy? Ya se fue, respondió Lily. ¿Puedo salir? La doctora Bennett revisó los monitores junto a la cama de Lily. Ya veremos. Sus lecturas se están estabilizando, lo cual es una buena noticia. Se giró hacia Isen. El general Blake quiere verlo en el centro de mando. Han detectado algo. Isen sintió un frío intenso en el estómago. ¿El Dracari? No exactamente, dijo el doctor Bennett con cautela. Es mejor que el general se lo explique. El centro de mando bullía de actividad cuando Isen entró. Las pantallas mostraban sistemas de defensa global, la mayoría improvisados con tecnología alienígena rescatada, combinada con la infraestructura humana restante. El general Adam Blake estaba de pie en la mesa central, con su rostro curtido iluminado por proyecciones holográficas. Isen, el general lo saludó con un gesto. Gracias por venir. Señaló un mapa estelar que flotaba sobre la mesa. Hemos detectado una nave que se acerca, no diseño Dracari. Isen estudió la proyección. ¿Otra especie alienígena? Sí, confirmó Blake. Y no intentan ocultar su aproximación. De hecho, están transmitiendo un mensaje. Repetido. En inglés. Los ojos de Isen se abrieron de par en par. ¿Qué dice? El general presionó un botón y una voz llenó la sala. Ni humana ni Dracari, sino claramente artificial, como procesada. A través de un software de traducción. Gente de la Tierra, somos los Tulubi. Hemos monitoreado la invasión Dracari y su defensa sin precedentes. Venimos en paz para establecer relaciones diplomáticas con su especie.
Solicitamos permiso para enviar una sola nave diplomática a las coordenadas que elijan. Llevan 6 horas transmitiendo esto, explicó Blake. Todos los idiomas de la Tierra, simultáneamente. ¿No confían en ellos?, observó Isen. La expresión de Blake se endureció. Hace 3 semanas, los extraterrestres casi exterminaron a nuestra especie. Perdónenme por ser cauteloso con un segundo contacto. Pero no se esconden. Están pidiendo permiso, señaló Isen. Los Dracari no hicieron eso. Lo cual podría ser una estrategia más sofisticada, replicó Blake. Hemos perdido más del 30% de nuestra población mundial. Nuestra infraestructura está en ruinas, y nuestra defensa más efectiva, pase lo que pase con ustedes y el resto de la humanidad, parece haber quedado inactiva. Somos vulnerables. Isen cerró los ojos, buscando ese tenue zumbido de fondo que había permanecido desde el despertar. No había una sensación inmediata de amenaza. Pero sin todo el poder de la conciencia colectiva de la humanidad, no podía estar seguro. Creo que deberíamos reunirnos con ellos, dijo finalmente. ¿Basándonos en qué?, lo desafió Blake. Basándonos en el hecho de que necesitamos aliados. Isen respondió con una madurez que siguió sorprendiendo a los adultos que lo rodeaban. El Dracari informará de lo sucedido aquí. Otras especies sabrán de nosotros ahora. No podemos escondernos más. El debate se extendió a los líderes mundiales, que se unieron mediante comunicaciones seguras desde centros de recuperación de todo el mundo. Las opiniones estaban divididas. El miedo y la cautela se enfrentaban a la curiosidad y al reconocimiento pragmático de que la Tierra ahora necesitaba aliados interestelares. Al final, llegaron a un acuerdo. Se permitiría a los Tulubi enviar una sola nave a un lugar designado en el Círculo Polar Ártico, lejos de los principales centros de población. Si se detectaba alguna intención hostil, las fuerzas militares restantes estaban listas para responder. Isen insistió en estar presente en la reunión, a pesar de las protestas de los líderes militares y del Dr. Bennett. La conexión comenzó conmigo, argumentó. Si algo sale mal, podría ser el único que pueda reactivarla. A regañadientes, el general Blake accedió, aunque insistió en que Lily permanece en las instalaciones seguras. Un niño en peligro potencial ya es demasiado, afirmó con firmeza. La mañana del primer contacto con los Tulubi amaneció despejada y fría sobre las instalaciones de reuniones construidas a toda prisa. Personal militar de una docena de naciones mantenía un perímetro, armado con armas improvisadas con tecnología Dracari e ingenio humano. Isen permaneció junto al general Blake y al Dr. Bennett mientras la nave Tulubi descendía por la atmósfera. Una elegante nave plateada con forma de lágrima alargada, mucho más pequeña que las enormes naves Dracari. Aterrizó sin apenas ruido en la plataforma designada a 300 metros de la delegación humana. Recuerda, murmuró Blake a Isen, a la primera señal de peligro, ponte detrás de mí. Una grieta apareció en el lateral de la nave alienígena, ensanchándose hasta convertirse en una puerta desde la cual una rampa se extendía suavemente hasta el suelo. 3 figuras emergieron, y Isen oyó la brusca inhalación del Dr. Bennett a su lado. Los Tulubi eran sorprendentemente humanoides, bípedos con 2 brazos, aunque sus extremidades eran más largas y de proporciones más delgadas que las humanas. Su piel tenía un tenue tono azulado que brillaba ligeramente a la luz del sol, y sus rasgos eran delicados. Con grandes ojos almendrados que brillaban con una luminiscencia interior. Vestían prendas sencillas de un material que parecía fluir como el agua alrededor de sus cuerpos. La figura central levantó una mano de 4 dedos a modo de saludo y habló, con una voz melodiosa, pero claramente procesada por algún traductor. Gente de la Tierra, soy la embajadora Salori de la Confederación Tulubi. Venimos en paz y amistad. El general Blake dio un paso al frente, con postura rígida. Soy el general Adam Blake del Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Les presento a la doctora Lauren Bennett, asesora científica, y a Isen Cole. La mirada del embajador se detuvo en Isen, sus ojos luminiscentes parecían mirar a través de él en lugar de mirarlo directamente.
El catalizador, dijo en voz baja. Detectamos la activación de la red neuronal de su especie. Fue hermoso. Isen sintió una extraña resonancia ante las palabras del Tulubi, un leve despertar de la conexión que había unido brevemente a la humanidad. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Blake. La embajadora Salori hizo un gesto a uno de sus compañeros, quien se acercó con un pequeño dispositivo. Hemos estudiado muchas especies en nuestro sector de la galaxia. Pocas poseen lo que llamamos resonancia colectiva, la capacidad de formar una conciencia unificada en tiempos de amenaza extrema. Es rara y valiosa. El dispositivo proyectó una pantalla holográfica que mostraba varias especies alienígenas, con datos complejos que el Dr. Bennett inmediatamente comenzó a estudiar con fascinación. Los Dracari lo consideraban una amenaza, señaló Blake con cautela. Los Dracari, la voz de la embajadora Salori adquirió un tono más duro, son recolectores de recursos que ven a otras especies inteligentes solo como obstáculos. Temen lo que no pueden controlar. Nosotros, los de la Confederación Tulubi, consideramos la diversidad como una fortaleza. La inesperada defensa de su especie contra los Dracari ya ha alterado el equilibrio de poder en este sector. ¿Cómo?, preguntó el Dr. Bennett. El Imperio Dracari ha designado su sistema solar como espacio prohibido, la primera vez que se retiran de un mundo objetivo en 700 ciclos. Otros imperios expansionistas ahora reevaluar sus estrategias, sabiendo que aquí existe una capacidad defensiva previamente desconocida. Así que vinieron a estudiarnos, concluyó Blake con sospecha. Vinimos a ofrecer una alianza, corrigió el embajador. La revelación de la habilidad de su especie ha generado interés en todo el sector, no todo benévolo. Algunos los verán como armas potenciales para controlar en lugar de aliados para cultivar. Isen sintió un escalofrío ante las palabras del embajador. ¿Estás diciendo que corremos peligro por otros además de los Dracari? La embajadora Salori asintió. Su mundo ha anunciado su presencia en el escenario galáctico de la manera más dramática. No puede haber vuelta atrás al aislamiento. Las negociaciones posteriores duraron días, con Isen presente durante gran parte de ellas. Los Tulubi ofrecieron tecnología, conocimiento y protección dentro de su confederación de mundos aliados. A cambio, buscaban estudiar, con su consentimiento, la red neuronal humana que había repelido con tanta eficacia a los Dracari. Creemos, explicó un científico Tulubi llamado Barin, que su capacidad colectiva se desarrolló como respuesta evolutiva a la depredación y las amenazas ambientales durante el desarrollo temprano de su especie. Muchas especies desarrollaron adaptaciones defensivas individuales, veneno, armadura, camuflaje. La suya desarrolló algo mucho más poderoso, la unidad. Mientras los líderes mundiales debatían los términos de una posible alianza, Isen regresó brevemente a las instalaciones militares para visitar a Lily, quien finalmente había recibido autorización para salir del ala médica. ¿Cómo son?, preguntó con entusiasmo mientras caminaban por la valla perimetral, disfrutando del aire fresco y el sol. Diferentes de los Dracari, respondió Isen. Más curiosos que conquistadores. Me recuerdan un poco a esos documentales de naturaleza que solíamos ver, observando pero tratando de no interferir demasiado. Lily pateó una piedra. ¿Confías en ellos? Isen consideró la pregunta seriamente. No lo sé, pero creo que los necesitamos. Esa noche, mientras Isen dormía en las habitaciones que le asignaron en las instalaciones, soñó con estrellas. Innumerables estrellas se extienden por la aterciopelada oscuridad del espacio. Pero a diferencia de los sueños normales, este tenía una claridad y un propósito que parecía externo a su propia mente. Vio mundos, docenas de ellos, algunos llenos de formas de vida tan extrañas que apenas podía comprender sus formas, otros con seres más similares a los humanos. Vio enormes barcos moviéndose entre estos mundos. Algunos con los diseños distintivos del Dracari, otros desconocidos pero igualmente imponentes. Y escuchó voces, no con sus oídos, sino directamente en su mente, innumerables voces hablando en idiomas que no podía entender pero que de alguna manera comprendía. Hablaron de la Tierra, de los humanos,
de la inesperada capacidad defensiva que se había manifestado. Algunas voces hablaban con miedo, otras con curiosidad, otras con calculado interés. Isen se despertó con un grito ahogado, el sudor empapaba sus sábanas a pesar de la temperatura fresca de la habitación. El sueño persistió, sus imágenes e impresiones se negaron a desvanecerse como lo hacían los sueños normales. Y supo, con inexplicable certeza, que lo que había experimentado no era en absoluto un sueño. A la mañana siguiente, solicitó una reunión inmediata con el general Blake y la delegación de Tulubi. «Vienen otros», anunció sin preámbulos al entrar en la sala de conferencias. «Los vi, los sentí anoche. Múltiples especies, múltiples barcos. Algunos nos tienen miedo. Algunos tienen curiosidad y algunos, vaciló, algunos quieren usarnos como armas». La sala quedó en silencio, los funcionarios humanos intercambiaron miradas preocupadas mientras los Tulubi no parecían sorprendidos. La resonancia colectiva a veces se manifiesta como una percepción ampliada, explicó amablemente el embajador Selori. Lo que experimentaste, joven Isen, fue probablemente una forma de recepción telepática. Tus vías neuronales, que alguna vez canalizaron la conciencia colectiva de toda tu especie, siguen estando más sensibilizadas que la mayoría. ¿Tiene razón?, Blake preguntó. ¿Vienen otros? Los ojos luminiscentes del embajador se atenuaron ligeramente. Sí. Detectamos múltiples naves alterando el rumbo hacia su sistema solar poco después de que se confirmara la retirada de Dracari. En parte es por eso que nos apresuramos a llegar a usted primero. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el Dr. Bennett. Los más cercanos quizás estén a 3 semanas de distancia. Otros, a más tiempo. La expresión del general Blake se endureció. Entonces necesitamos acelerar nuestros preparativos defensivos. Si la Alianza Tulubi ofrece la protección que usted reclama, debemos formalizarla de inmediato. Durante los días siguientes, a medida que se intensificaron las discusiones diplomáticas, los extraños sueños de Isen continuaron. Cada noche percibía con mayor claridad los barcos que se acercaban y las intenciones de sus ocupantes. Algunos realmente vinieron en paz y curiosidad, pero otros albergaban propósitos más oscuros. Un grupo en particular le preocupaba. Una especie que los Tulubi identificaron como los Vex, seres biomecánicos que se especializaban en convertir en armas otras formas de vida para sus campañas expansionistas. No buscarían destruir a la humanidad. No buscarían destruir a la humanidad. Buscarían controlar y aprovechar su red neuronal como arma contra sus rivales. ¿Pueden hacer eso?, preguntó el Dr. Bennett, horrorizado. Nunca se ha intentado con una especie que posea resonancia colectiva, admitió el embajador. Pero los Vex son ingeniosos. A medida que pasaban los días, Isen se vio cada vez más involucrado en el proceso diplomático. Su perspectiva única resultó valiosa cuando los humanos y Tulubi trabajaron para formalizar su alianza. Pero algo le preocupaba. Una pregunta persistente que finalmente estalló durante una reunión crucial. Si nuestra red neuronal es tan rara y valiosa, le preguntó al embajador Selori, ¿por qué no intentas controlarla también? ¿Qué te diferencia de los Vex o los Dracari? La sala de conferencias quedó en silencio. Los funcionarios humanos parecían incómodos, mientras la delegación Tulubi intercambiaba miradas que parecían comunicarse sin palabras. Finalmente, el embajador Selori se levantó y se acercó a Isen. Una pregunta justa, joven humano. Una que merece una respuesta completa. El alienígena hizo un gesto y uno de sus compañeros acercó una pequeña esfera de cristal. Este es un cristal de memoria, explicó el embajador. Contiene el registro histórico del primer contacto entre los Tulubi y otra especie con capacidades de resonancia colectiva, los Mitri, que se unieron a nuestra confederación hace 5.000 años. El cristal proyectó una escena holográfica de un mundo muy diferente de la Tierra, un planeta de imponentes formaciones cristalinas y profundos océanos azules. La especie nativa se parecía a algo entre los cefalópodos y las aves de la Tierra,
con la parte inferior del cuerpo con tentáculos y la parte superior del torso emplumada. Los Mitrí se enfrentaron a la extinción a causa de un desastre natural. Una serie de supervolcanes que amenazaban con volver tóxica su atmósfera, narró el embajador Celori. Cuando comenzaron las primeras erupciones, su conciencia colectiva se activó, como lo hizo la suya durante la invasión Dracari. Fue esta actividad neuronal la que detectaron nuestros buques de reconocimiento. El holograma mostraba a las naves de Tlobi llegando, no para conquistar, sino para evacuar a Mitrae a lunas habitables en su propio sistema mientras ayudaban a estabilizar la atmósfera de su mundo natal. Ofrecimos ayuda sin condiciones, continuó el embajador, porque 5.000 años antes, otra especie hizo lo mismo por nosotros. El holograma cambió para mostrar a los primeros Tlobi, más guerreros entonces, involucrados en conflictos devastadores que habían llevado a su propia civilización al borde del colapso. Luego vinieron las naves de otra especie alienígena, que no ofrecieron conquista sino cooperación, compartiendo tecnología y conocimientos que permitieron a los Tlobi superar sus tendencias autodestructivas. La Confederación comenzó como 3 especies que eligieron la alianza antes que la conquista, explicó el embajador Celori. Ahora abarca 27 especies inteligentes en 73 mundos. Cada uno aporta capacidades y perspectivas únicas. Cada uno sigue siendo autónomo y al mismo tiempo contribuye a nuestra seguridad y conocimiento compartidos. Los ojos del embajador se fijaron en Isen con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada, pero mantuvo la mirada del extraterrestre. No buscamos controlar tu red neuronal, joven Isen, porque hemos aprendido a través de amargas experiencias que la verdadera fuerza proviene de la diversidad unida libremente, no de la dominación. Los Vex nunca entenderán esto. Los Dracari optaron por olvidarlo, pero la Confederación lo recuerda. En ese momento, Isen sintió que algo se agitaba en su interior. Esa misma conexión que había despertado durante la invasión Dracari, pero diferente ahora. No es una última y desesperada resistencia contra la extinción, sino una búsqueda hacia afuera, una voluntad de conectarse más allá de los límites de su propia especie. Y en algún lugar del fondo de su mente, sintió que otros respondían, débiles al principio y luego más fuertes. Lily, su conciencia inmediatamente reconocible para él. Luego el Dr. Bennett, cuya curiosidad científica estaba teñida de preocupación maternal por él. El general Blake, con su mente táctica calculando ya las implicaciones estratégicas, y más allá de ellas, extendiéndose hacia afuera. Otros, mentes en todas las instalaciones, en toda la región, en todo el mundo, sus mentes tocan brevemente la suya antes de retroceder como olas en la orilla. «Está sucediendo de nuevo», susurró. El embajador Celori asintió, un gesto que los Tulubi habían adoptado para comunicarse con los humanos. Pero esta vez de manera diferente. No por miedo, sino por posibilidad. No desde la desesperación, sino desde la esperanza. La alianza formal entre la Tierra y la Confederación Tulubi se firmó 3 días después, justo cuando sensores de largo alcance detectaron la primera de las naves alienígenas que se aproximaban y entraban en el sistema solar. Con la guía de los Tulubi, las capacidades defensivas de la Tierra se habían mejorado sustancialmente, incorporando tecnología Dracari recuperada con nuevos sistemas proporcionados por sus aliados. Pero Isen comprendía ahora que la verdadera defensa no estaba en las armas o los escudos, sino en la red neuronal que conectaba a todos los humanos, una red que estaba evolucionando más allá de su propósito original como último mecanismo de supervivencia hacia algo más matizado y controlado. Bajo la dirección de Toulouse, Isen y Lily trabajaron con científicos para comprender y desarrollar mejor su inusual sensibilidad hacia la conciencia colectiva. Se identificaron otros humanos con capacidades similares en todo el mundo, a menudo niños y adultos jóvenes cuyas vías neuronales todavía eran lo suficientemente flexibles como para adaptarse a este salto evolutivo. Es como aprender un nuevo idioma, le explicó Lily al Dr. Bennett durante una sesión. Su intuición natural a menudo superaba la comprensión técnica del científico. Al principio, todo es ruido y confusión, pero luego surgen patrones y, de repente, puedes comunicarte.
El primer contacto diplomático con los extranjeros no hostiles que llegaron se produjo 2 meses después de la retirada de Dracari. Representantes de 7 especies diferentes se reunieron en una instalación especialmente construida en órbita neutral, con los humanos y los Tulubi como especies aliadas. Isen y Lily asistieron como parte de la delegación de la Tierra, y sus habilidades únicas resultaron invaluables para detectar las verdaderas intenciones más allá del lenguaje diplomático. La mayoría de los visitantes llegaban con genuina curiosidad o interés en las relaciones comerciales, aunque algunos albergaban agendas más complejas que los hermanos pudieron identificar. Para los negociadores de la Tierra, los VX llegaron últimos, con sus naves biomecánicas colgando siniestramente en el borde del sistema solar, enviando solo sondas automáticas a la reunión diplomática. A través de estos representantes, propusieron una asociación defensiva que les otorgaría acceso a material genético humano y sujetos de prueba, una oferta rechazada unánimemente por los representantes de la Tierra. No atacarán directamente, aseguró el embajador Celore al general Blake después de que partieran las sondas VX. No con la Confederación apoyando a la Tierra. Pero observarán, esperarán y tal vez intentarán enfoques más sutiles. Estaremos listos, respondió Blake con sombría determinación. 6 meses después de la invasión Dracari, la Tierra cambió irrevocablemente. Se estaban reconstruyendo ciudades, a menudo incorporando tecnología alienígena junto con innovaciones humanas. El panorama político mundial se había transformado y las naciones habían dejado de lado los conflictos históricos en favor de esfuerzos unidos de defensa y recuperación. Y la humanidad misma estaba evolucionando. La red neuronal inactiva, ahora un aspecto reconocido de la biología humana que los científicos apenas comenzaban a comprender. Para Isen y Lily, la vida nunca volvería a ser como era antes. Como 2 de los conductos más sensibles a la conciencia colectiva, dividieron su tiempo entre la escolarización regular y la formación especial con mentores tanto humanos como Tulubi. A ellos se unieron otros niños con capacidades similares, formando lo que los medios habían denominado la generación despierta. En el aniversario de la invasión, Isen estaba con Lily en la cima de una colina que dominaba la sección reconstruida de Sacramento, donde había comenzado su viaje. En el cielo nocturno se veían las luces de las estaciones orbitales junto a las estrellas. Algunos humanos, otros Tulubi, símbolos de la alianza que había dado a la Tierra un lugar en la comunidad galáctica amplia. ¿Alguna vez deseaste que no hubiera sucedido? Preguntó Lily, apoyándose en el hombro de su hermano. ¿Que los Dracari nunca vinieron? Isen consideró la pregunta seriamente. La invasión había costado millones de vidas, incluidas las de sus padres. El mundo que habían conocido había desaparecido para siempre. Sin embargo, de esa devastación había surgido algo notable. La humanidad se unió como nunca antes, extendiéndose hacia las estrellas no como conquistadores o víctimas, sino como iguales. Ojalá nadie hubiera muerto, dijo finalmente. Pero no desearía que hubiéramos permanecido ignorantes. Siempre estuvimos destinados a ser más de lo que éramos. A estar conectados entre nosotros y eventualmente con otros más allá de nuestro mundo. Solo necesitábamos el momento adecuado para recordar. Lily asintió, su conciencia rozó la de él de esa manera especial que decía, sin palabras. A su alrededor, el débil zumbido de fondo de la mente colectiva de la humanidad continuaba su interminable conversación. Miles de millones de pensamientos y emociones fluyen juntos como afluentes de un vasto río. Ya no es solo un mecanismo de defensa desesperado, sino el siguiente paso en la evolución humana. Y en algún lugar entre las estrellas, los Dracari observaron con incómodo respeto cómo la especie que habían descartado como primitiva ocupaba su lugar entre las civilizaciones espaciales, su adaptación evolutiva única, su capacidad de convertirse en algo más que la suma de sus partes. Ahora reconocida como una de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Lo que había comenzado con la súplica desesperada de un niño por la vida de su hermana había despertado el arma más antigua y el mayor don de la humanidad, la capacidad de trascender las limitaciones individuales y actuar como uno solo cuando la supervivencia lo exigía.
Ahora, ese es el final del día. Esa misma capacidad se estaba convirtiendo en el puente de la humanidad hacia un futuro entre las estrellas. No como conquistadores o conquistados, sino como una especie que había recordado, en su hora más oscura, la verdadera fuente de su fuerza. El oscuro crepúsculo se convirtió en noche. Isen y Lily regresaron al transbordador Tulubie que los llevaría de regreso al centro de entrenamiento. El mañana traerían nuevas lecciones, nuevos desafíos, a medida que continuaran explorando las capacidades de la red neuronal que conectaba a todos los humanos. Pero por ahora, en este momento de tranquilidad entre el día y la noche, eran simplemente hermano y hermana. Dos niños que habían enfrentado el fin de su mundo y de alguna manera encontraron el comienzo de uno nuevo. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sean positivos o negativos. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima historia.